funciones. Y bueno, pues el COVID-19 es un virus que pertenece a la familia del coronavirus. El coronavirus es una extensa familia de virus que genera infecciones respiratorias, que causa infecciones respiratorias, que puede ir desde una gripe común, un resfriado, hasta el MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. El nombre de coronavirus lo recibe a partir de su composición, que como podemos ver, tiene estos piquitos rojos que simulan ser una corona. Es por ello que se le llama coronavirus. Los síntomas del COVID-19, los más comunes son tos, fiebre, cansancio, y también se pueden generar otros como es la congestión y secreción nasal, el dolor de garganta y de cabeza, la diarrea, la fatiga y la dificultad para respirar. Sin embargo, también se han presentado casos en donde son asintomáticos y aún así siguen siendo un factor que es de riesgo para la demás población. Aquí les presento la imagen de una publicidad que surgió el 26 de enero del 2020, el cual, pues ciertos productos de limpieza nos mencionaban que combatían o prevenían el coronavirus humano. Como yo les mencioné al principio, pues el coronavirus es la extensa familia y a partir de él surge también el nuevo COVID-19. Con esta publicación y con estas imágenes se da una desinformación, la cual lleva a ciertas teorías que es de conspiración, que no existe el coronavirus o que ya existe y apenas se está dando a conocer. Esto es muy importante porque es parte de la desinformación que obtenemos todos. En cuanto al inicio del COVID-19, surge en Wuhan, China, en noviembre del 2019, y para febrero, para el 27 de febrero, se da el primer caso en México. Casi un mes después, en México inicia la suspensión de algunas actividades económicas, el resguardo domiciliario y la restricción de actividades que tuvieran que ver con mucha gente. A partir de estas medidas se dan ciertas consecuencias, como es la pérdida de empleos. Haciendo una comparación con la pandemia del 2009, que fue la de la influenza H1N1, en ese momento se perdieron aproximadamente 200,000 empleos formales en México. Ahorita, en comparación con la del COVID-19, de marzo a mayo se han perdido aproximadamente 1,030,000 empleos formales, lo que quiere decir que al mes se están perdiendo 300,000 empleos. Otra de las consecuencias, pues son los estudiantes que se han quedado sin clases presenciales. La OMS reporta que en América Latina hay más de 156 millones de estudiantes sin clases y tan solo en México hay más de 53 millones de estudiantes. Asimismo, refiere que la falta del colegio en la vida diaria de los estudiantes pues tiene un impacto enorme a nivel individual y de familia, que más adelante vamos a ir viendo en los datos que nosotros presentamos. En cuanto a los datos actualizados del COVID-19, a nivel mundial se tienen más de 17 millones de casos confirmados, más de 10 millones de recuperaciones y más de 671,000 muertes. En México se tienen más de 416,000 casos confirmados, más de 272,000 recuperaciones y más de 46,000 muertes. También México ha adaptado hospitales, en total son 45 hospitales en toda la República Mexicana, especializados para el COVID-19, para tratarlo. Por otra parte, la Secretaría de Salud ha reportado que la mayoría de los infectados son de sexo masculino. Y bueno, pues vamos a pasar al objetivo. El objetivo de esta investigación, y como ya lo mencionaba el licenciado Carlos, es visibilizar las vivencias y experiencias de los estudiantes ante esta situación de la pandemia. En específico, yo ahorita les voy a hablar de estudiantes universitarios. El instrumento que utilizamos se creó ad hoc y con fines de presentación lo dividimos ahorita en dos. La primera parte que yo les voy a presentar consta de 34 reactivos, de los cuales 20 pertenecen a datos sociodemográficos, 5 a consecuencias que se han dado a partir de esta pandemia en los estudiantes y 9 sobre el conocimiento que perciben tener ellos acerca del COVID-19. Cabe recalcar que la información que estamos presentando se recolectó del 20 de mayo al 12 de junio. En cuanto a los resultados que obtuvimos, nuestra población total fue de 80 universitarios, de los cuales el 56%, la mayoría, son mujeres, con una media de edad de 22 años y una desviación estándar de 2.
La procedencia en cuanto a las instituciones y la carrera, la mayoría eran de la FES Iztacala, de la carrera de psicología, del turno matutino y de octavo semestre, con un promedio escolar de 8.8 y una desviación estándar de 0.63. Otra variable que se estudió fueron las características familiares, en la cual la mayoría de los estudiantes vive con padres y hermanos y también con ambos padres, que en este caso son hijos únicos. A partir de la pandemia encontramos estas consecuencias que se han dado en la relación de familia de los estudiantes. La mayoría nos mencionó que no ha tenido cambios en su relación. Un 20% nos dijo que ha mejorado esta relación con sus familiares y un 21% que está más en contacto con ellos, lo que quiere decir que un 41% ha cambiado su relación de familia de forma positiva. Otra variable importante para los universitarios pues son las relaciones de pareja. El 56% de nuestros universitarios tiene pareja, de los cuales el 44% ya no la ve. A partir de esto, pues se han implementado otras formas de comunicación, como es hablar mucho por teléfono y tener videollamadas. También un 1% nos señaló que ya terminó su relación de pareja a causa de esto, o que siente que su pareja ya no la quiere. En cuanto a las condiciones laborales de los estudiantes, de nuestra población total, el 24% trabaja y de ellos el 13% son empleados. Los cambios que han enfrentado en su empleo a partir de la cuarentena, pues es la mayoría ahora trabaja desde casa, el 6% ha perdido una estabilidad en su trabajo y el 4% encontró un trabajo temporal. Este puede estar relacionado con el COVID, es decir, que venda productos de limpieza, sanitización, cubrebocas, o puede que no, pero es un trabajo temporal debido a la pandemia. En cuanto a las condiciones laborales de los progenitores, la mayoría de los padres son empleados. En cuanto al trabajo de las madres, la mayoría reportó que se dedican al hogar. Esto puede estar muy relacionado también con el contagio que están teniendo entre hombres y mujeres, que al principio les mencionaba que los hombres son los que más se contagian de COVID. Puede estar muy relacionado esto. Y el horario laboral en que trabajan, pues la mayoría es de tiempo completo. Otra variable, pues fueron las consecuencias personales que enfrentaron los estudiantes universitarios y lo dividimos en tres. Consecuencias en los hábitos de sueño, en los hábitos alimenticios y en la irritabilidad que sienten. Podemos ver que la mayoría de los estudiantes duerme más, tuvo un incremento en su sueño, también come más, el 69%, y de igual forma un 70% se siente más irritable que antes. Todo esto a causa de la pandemia. Otra variable estudiada fueron si conocían personas que estuvieran contagiadas o fallecidas por COVID-19. El 58% de los estudiantes nos dijo que sí conocía personas contagiadas de COVID y el 44% que conocía personas fallecidas. También si tenían familiares contagiados o fallecidos. Aquí el 24% nos dijo que tenía familiares contagiados y un 3% que tenía familiares fallecidos. Nosotros consideramos que estos datos están cambiando y en lo particular están en aumento y debido a las fechas, que fue del 20 de mayo al 12 de junio, les recuerdo, un dato para el cual nosotros consideramos esto es que en esta fecha de aplicación, en el caso del estudio con los niños, una niña nos reportaba que no tenía familiares contagiados de COVID. Después de la aplicación, ya que se estaban analizando los datos, se comunica con nosotros para decirnos que ya tenía 3 familiares contagiados de COVID-19. Es por ello que nosotros consideramos que estos datos están en aumento. Otra variable pues fue el conocimiento que los universitarios percibían tener acerca del COVID-19, el cual la mayoría apuntó que siente que tiene un conocimiento medio acerca de esto y la frecuencia, la mayoría revisa una vez al día información relacionada con ello. En cuanto a los medios que consultan para tener esta información, un 41% nos indicó que se informa a través de medios oficiales, como es la página de la Secretaría de Salud, la página de la OMS o las conferencias nocturnas de la Secretaría de Salud. Un 25% nos dijo que se informa a través de redes sociales, como pueden ser en notas o en videos a través de Facebook o YouTube o Twitter. Y un 4% nos dijo que se informa a través de memes, es su medio de información. En cuanto a las razones de contagio que según los universitarios tienen,
pues la mayoría apuntó respuestas correctas, como es el contagio por contacto con superficies contaminadas o el contacto con personas infectadas. De igual forma, el contagio por el aire. Sin embargo, también tenemos un 3% que menciona que te contagian en el hospital de una forma, a propósito, te inyectan el virus y ya te contagiaron con algún fin. Y un 1%, pues, que te puedes contagiar por consumir comida china. Este 4% puede estar muy relacionado con aquellos que se informan a través de memes. En cuanto a las asociaciones que encontramos en las variables, están estas, de las cuales me gustaría rescatar 3, las cuales la carrera a la que pertenecen y la relación que tienen con su familia. Aquí se reportó que los estudiantes de psicología reportan tener mayores peleas y discusiones con sus familiares. Otra es el con quién viven y la relación que tienen con su familia. Los estudiantes que vivían con más integrantes en su casa tenían mayores peleas con su familia. Y por último, los cambios en la pareja y las relaciones familiares. Aquí las personas o los estudiantes que terminaron con su relación o que sentían que ya no los querían, mejoraron su relación con la familia. Esto puede deberse a que, pues como ya no están en contacto con la pareja, ya no le dedican tiempo, ya no tienen esa pareja, ahora tienen el tiempo para su familia, para dedicarle tiempo a ellos. Y a partir de todo esto llegamos a las siguientes conclusiones. La primera es que es evidente que el cambio que se ha dado en la dinámica de la vida diaria de los estudiantes a raíz de la pandemia, pues ha tenido un impacto en los hábitos, como es el sueño, la alimentación, y en las emociones de los estudiantes. También los estudiantes de psicología, pues como les mencionaba, reportan mayores niveles de irritabilidad y problemas con la familia. Otra es que el aumento en los contagios entre hombres y mujeres puede estar influenciado por las condiciones laborales, esta cuestión de que tengan que salir a trabajar. Otra es que los estudiantes universitarios pues han mantenido un constante interés por la información adecuada sobre todos los datos e información acerca del COVID-19. Y por último, pues aquellos estudiantes que terminaron su relación de pareja son los que presentan mejoría en sus relaciones de familia, que es lo que ya les había comentado. Y pues por mi parte sería todo, les agradezco mucho. A continuación, la psicóloga Audrey Rebolledo va a continuar la segunda parte del estudio con universitarios y nos va a hablar sobre las representaciones sociales que ha generado esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Comenzaré a compartir mi pantalla. Espero que ya puedan verla. Veo que hay muchas personas en esta sesión, de verdad. Me da mucho gusto que nos estén acompañando este día, que se hayan interesado por este tema y que nos estén regalando parte de su viernes para escuchar esta mesa redonda. Yo soy Audrey Rebolledo y les voy a hablar, como ya lo comentó mi compañero Omar, acerca de la parte de la investigación referente a las representaciones sociales de la pandemia en estudiantes universitarios. Primero vamos a ver un poco acerca de lo que son las representaciones sociales. Después veremos cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo para hacer este estudio, así como los resultados que se obtuvieron y algunas conclusiones al respecto. Entonces, para comenzar, me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que ustedes piensan cuando escuchan las palabras COVID-19, pandemia o aislamiento social? Y es que seguramente pasan miles de cosas por su cabeza, porque digo, los últimos 4 meses hemos estado expuestos a una enorme cantidad de información con respecto a la situación que estamos viviendo actualmente, proveniente de medios de comunicación, de redes sociales o incluso de pláticas con nuestra familia o con nuestros amigos, porque también se ha convertido en uno de los temas de conversación más populares. Y bueno, junto con todo esto vino el confinamiento, la suspensión de actividades que conformaban nuestra rutina en la vida cotidiana. Entonces, esto también tiene una repercusión con respecto a las experiencias que hemos tenido en casa. Estamos ahora encerrados 24/7 con toda nuestra familia, o desafortunadamente puede que tengamos también experiencias relacionadas de forma más directa con la enfermedad. De manera que todas estas experiencias que hemos ido experimentando durante los últimos meses, las hemos ido asociando a términos específicos, tales como los que empleamos para hacer este estudio. Entonces, podemos decir que las representaciones sociales son todo este conjunto de ideas y conocimientos que pueden ser racionales o irracionales.
se encuentran construidos con base en el pensamiento que nosotros estructuramos en nuestra vida cotidiana con experiencias a nivel individual o a nivel social. Vamos a decir que estos conocimientos son prácticos porque nos permiten tanto interpretar como actuar en nuestra realidad inmediata al enfrentarnos a problemas o a situaciones a las cuales no nos habíamos enfrentado con anterioridad. Ahora, con respecto a esta parte del estudio, tuvo como objetivo analizar las representaciones sociales generadas por la pandemia en una muestra de estudiantes universitarios. En ella participaron 80 estudiantes, en su mayoría mujeres, de 5 licenciaturas diferentes y con una media de edad de 22 años. De ellos, el 53.8% son residentes del área metropolitana y el resto de la Ciudad de México. En cuanto al instrumento que se utilizó, se diseñó un formulario de Google con 21 ítems, 7 de ellos enfocados a indagar sobre las estructuras de las representaciones sociales para el término COVID, otros 7 para el término pandemia y otros 7 para el término aislamiento social. Debido a la situación en la que nos encontramos ahorita, la aplicación se hizo en línea con una difusión del instrumento vía Facebook y WhatsApp. Y el periodo de recolección de datos se dio del 20 de mayo al 12 de junio de este año. Y bueno, en cuanto a la técnica de análisis, se utilizó la técnica de asociaciones libres, esta desde el marco teórico de las representaciones sociales. Esta técnica ha sido empleada en múltiples estudios desde el ámbito de la psicología de la salud y consiste en pedirle a los participantes términos relacionados con una esfera conceptual particular. Por ejemplo, en el caso específico de este estudio, se les pidió a los participantes primero que escribieran las primeras 5 palabras que se les vinieran a la cabeza cuando escuchaban el término COVID-19. Después se le pidió una pequeña explicación del por qué escribieron cada una de esas 5 palabras y finalmente se les pidió que las enlistaran en orden de importancia. Este proceso, digamos, se repitió para cada uno de los términos que se estudiaron. Una vez enlistados los términos, se analizaron haciendo categorías con base en el modelo biopsicosocial. De esta parte se generaron categorías que sirvieron como unidades de análisis y se dividieron en área 1 con todas las palabras referentes a elementos médico-biológicos, en el área 2 aspectos psicológicos y en el área 3 aspectos sociales. Y con base en todo esto se realizó también un análisis estadístico, para lo cual primero se hizo una categorización, después se aplicaron 2 pruebas, la chi cuadrada para buscar diferencias significativas entre las variables y el estadístico phi para buscar correlaciones. Entonces, con base en todos estos análisis que les acabo de mencionar, se obtuvo este corpus en el que se puede ver que el término aislamiento social fue el que evocó una mayor cantidad de palabras con 170 formas distintas, de las cuales 60 fueron palabras válidas, es decir, aquellas palabras que se mencionaron más de 2 veces, y 110 en el APAX, que son palabras que fueron mencionadas únicamente una vez. En el área médico-biológico se encontraron términos referentes a elementos médico-biológicos como contagio, mutación o coronavirus, y todas las demás palabras se clasificaron como enfermedades específicas, como neumonía o pulmonía. En consecuencias, van de la letalidad a la muerte, síntomas como la tos, la fiebre o la gripa. En conductas preventivas se encontró la desinfección, el aislamiento social. En materiales de protección se hizo referencia al gel antibacterial, a los cubrebocas o a los guantes. También se hizo mención de algunos personajes como los médicos o las enfermeras. Incluso se encontró por ahí la palabra Gatell, que es el apellido del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aquí en México. Algunos medios de transmisión mencionados fueron el pangolín y el murciélago, y algunos lugares como el hogar, el hospital, o también se encontró China. Bueno, en el área 2 se englobaron aspectos psicológicos, como los términos que podemos ver en pantalla, de los cuales fueron divididos en efectos positivos y efectos negativos. En el área 3, referente a los aspectos sociales, se dividieron en efectos positivos, como la unión y el tiempo libre,
los efectos negativos como no ver a la familia o la irresponsabilidad que mostraban algunas personas. E incluso se encontraron referencias al COVID-19 como que es un complot, que es una mentira o que es una guerra bacteriológica. En cuanto a los efectos económicos negativos, se encontraron referencias al desabasto y a la pobreza, y las consecuencias escolares iban más enfocadas a la angustia por no volver a clases o al exceso de tareas asignadas por parte de los profesores. Ahora, con respecto a las estructuras de las representaciones sociales para cada uno de los términos, se puede ver que en el caso de COVID-19, la palabra nuclear fue enfermedad, seguida de términos periféricos como pandemia, virus, cuarentena y muerte. De manera similar, para el término pandemia, la palabra nuclear también fue enfermedad, seguida de términos periféricos como muerte, mundial, cuarentena y crisis. Ahora, a diferencia de los dos términos anteriores, para el término aislamiento social, la palabra nuclear fue encierro y los términos periféricos hicieron referencia mayormente a efectos psicológicos negativos. Ahora, con respecto a las palabras encontradas para cada área, en el caso de COVID-19 se pudo ver que hubo una mayor referencia a aspectos médico-biológicos, seguido de conductas preventivas y efectos sociales negativos con consecuencias económicas negativas. En el caso del término pandemia, hubo también una mayor referencia a elementos médico-biológicos, seguidos de palabras relacionadas con el área 3, con efectos sociales negativos y consecuencias económicas. En cuanto al término aislamiento social, se encontró una mayor referencia a consecuencias psicológicas negativas, seguidas de conductas preventivas y efectos sociales positivos. Ahora, también se encontraron diferencias de acuerdo con el género de los participantes. En el caso específico del término COVID-19, se pudo ver que las mujeres hicieron referencia en mayor medida a conductas preventivas, lo cual de alguna manera podría estar relacionado con el rol tradicional del género femenino con respecto a los cuidados y las atenciones en el aspecto de la salud. Por su parte, los hombres señalaron consecuencias económicas negativas, que podría relacionarse también con uno de los datos que mi compañero Omar nos dio hace un momento, referentes a que los hombres en mayor porcentaje son quienes salen de casa a trabajar, lo cual de alguna manera ha tenido un impacto más directo en un sentido económico para ellos. En cuanto al término pandemia, no se encontraron diferencias significativas. Ambos hicieron referencia en primer lugar a aspectos médico-biológicos, seguidos de efectos sociales negativos y conductas preventivas. Y con el término aislamiento social, tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas, pero ambos géneros puntuaron en tercer lugar los efectos sociales positivos, que también podría tener relación con otro de los aspectos que mi compañero Omar nos mencionó hace un momento, referentes a la mejoría en la dinámica familiar que reportaron los participantes. Ahora, algunas asociaciones que se encontraron entre los términos y algunas de las variables estudiadas, podemos encontrar, en primer lugar, al término COVID-19 y a las personas que conocen o no a una persona que haya fallecido a causa de este virus. Por ejemplo, los que sí hacen referencia a consecuencias económicas negativas y los que no saben de alguien a aspectos sociales negativos. De manera similar, las personas que, de acuerdo al área en la que residen y el término pandemia, se puede ver que los residentes de la Ciudad de México hacen referencia a efectos sociales negativos y los residentes del área metropolitana a conductas preventivas. Finalmente, se encontraron asociaciones entre el término aislamiento social y la composición familiar de los estudiantes. A diferencia de aquellos estudiantes que viven con ambos padres o con sus padres y sus hermanos, quienes puntúan en primer lugar consecuencias psicológicas negativas seguido de conductas preventivas, los que viven solo con uno de sus padres hacen referencia a conductas preventivas seguida de efectos sociales negativos. Entonces, con base en todo lo que acabamos de ver ahorita, podemos llegar a algunas conclusiones. Por ejemplo, en el caso de los términos COVID-19 y pandemia,
se encuentra como núcleo la palabra enfermedad, mientras que para el término aislamiento social es el encierro. En el caso también de este término en particular, se pueden ver que están conceptualizados de forma diferente para los hombres y para las mujeres. En el caso específico de las mujeres, hay una mayor referencia a efectos psicológicos negativos y va a ser conceptualizado, o la representación social va a ser construida diferente dependiendo de si el universitario conoce o no a una persona que haya fallecido a causa de esta enfermedad. Por otra parte, las construcciones sociales de los términos pandemia y aislamiento social se encuentran transversales para hombres y para mujeres. En el caso más concreto del término pandemia, va a ser diferente de acuerdo al área en la que reside el estudiante. Y en el caso del término aislamiento, puede ser conceptualizado de forma diferente de acuerdo a la composición familiar de los participantes. Entonces, con base en todo esto que acabamos de ver, podemos decir que se evidencia que, de acuerdo al modelo biopsicosocial, la construcción de cada uno de estos términos se encuentra influido directamente por la experiencia que han tenido los universitarios ante esta situación. Esto es todo de mi parte. Yo les agradezco muchísimo que se hayan conectado, que nos hayan regalado parte de su tiempo. También gracias al Consejo de Transformación Educativa por abrirnos este espacio. Yo quedo pendiente de sus comentarios y sus dudas aquí en el chat de la plataforma. Y le cedo el micrófono a mi compañero Luis Eduardo López Trejo, quien nos va a hablar de la investigación realizada con estudiantes de bachillerato. Muchas gracias, Odette. Antes de continuar, queremos hacer un pequeño comercial. En estos momentos, en el chat, mi compañero Rodrigo Peralta está compartiendo un enlace mediante el cual, si ustedes acceden, van a poder llenar un breve formulario de 3 preguntitas muy concretas acerca de sus datos para poder realizar la elaboración de constancias. Si alguno de ustedes desea una constancia acerca de esta mesa, los invitamos a darle clic al link que está compartiendo mi compañero Rodrigo y brindarnos nuestros datos. Y también señalar que este link es diferente al que todos ustedes llenaron al momento de registrarse para poder ingresar a la constancia. Entonces, sin nada más, le cedo la palabra a mi compañero Luis Eduardo López Trejo. Muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias, Odette. Empezaré compartiéndoles la pantalla. Creo que ya. Y pues, bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy el psicólogo Luis Eduardo López Trejo y el día de hoy vengo a presentarles una investigación realizada por nuestro grupo de investigación que lleva como título Impacto de la pandemia. Creo que no se ha presentado bien. Impacto de la pandemia en estudiantes de educación media superior. Una disculpa, no quiere cargar mi presentación. Bueno, no se quiere poner en forma de presentación. Listo. Ok. Esta investigación tiene como objetivo visibilizar las opiniones y vivencias de los jóvenes estudiantes de educación media superior sobre la pandemia. Esta investigación se llevó a cabo con un instrumento que elaboramos ad hoc que constaba de 34 reactivos, de los cuales 20 de estos reactivos estaban destinados a datos sociodemográficos, 5 a consecuencias de la enfermedad COVID-19 y 9 a conocimientos sobre esta enfermedad. La aplicación se llevó a cabo del 20 de mayo al 9 de junio. Empezaré platicándoles sobre la pandemia, que es causada por la enfermedad COVID-19, que a su vez es causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Esta situación se convirtió en una crisis de salud global. De hecho, es la más grande que ha vivido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Esta situación nos trajo como resultado un cambio drástico en la dinámica social, debido a que se implementó el distanciamiento social como método para disminuir los contagios. Esta situación pone a prueba las capacidades de cada gobierno y de cada uno de nosotros como personas en aspectos económicos, sociales, políticos y educativos.
La enfermedad COVID-19 es una enfermedad que no distingue entre edad, sexo, género, religión, nivel económico. Todos tenemos las mismas posibilidades de contagiarnos. Sin embargo, el desarrollo de síntomas más graves de esta enfermedad está relacionado con edades avanzadas y con enfermedades crónicas. En la República Mexicana tenemos más de 400,000 casos confirmados, de los cuales más de 6,000 son jóvenes de entre 15 y 19 años, de los cuales 452 han tenido que ser hospitalizados y los demás han podido llevar su recuperación desde casa. Pasando al tema de la educación media superior en México, esta es la educación que sigue después del nivel básico, la primaria y la secundaria. Por lo general se cursa de los 15 a los 17 años de edad y datos del INE el año pasado nos hablaban de que tenemos más de 5 millones de alumnos matriculados al mando de casi 300,000 docentes en casi 18,000 planteles. A partir del 2011, la educación media superior en México es obligatoria, por lo cual el gobierno se la tiene que proporcionar a todos los mexicanos, con el objetivo de brindar a los jóvenes las herramientas y los conocimientos necesarios para insertarse en el mundo laboral o, en el mejor de los casos, continuar con la educación superior. Esta investigación estuvo enfocada para los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Esta zona está conformada por toda la Ciudad de México y por 59 municipios del Estado de México. En esta zona podemos hablar que específicamente tenemos aproximadamente 1,100,000 alumnos al mando de 70,000 docentes en 2,000 planteles. Como lo mencioné anteriormente, la educación media superior en México es obligatoria, por lo cual el gobierno tiene que proporcionarla. Y debido a que el 20 de marzo del 2020 se ordena el cierre de escuelas como método para contener los contagios, el 23 de marzo el gobierno echa a andar un programa que se llama Aprende en línea por casa en TV y en línea, en el cual se transmitían programas educativos con contenidos de los planes y programas educativos de la Secretaría de Educación Pública. Cada institución y cada docente tenía la posibilidad de apoyarse en este material o incluso desarrollar el propio para así poder garantizar una educación de calidad a sus alumnos. De un momento a otro, los padres de familia tuvieron que resolver dudas académicas y los profesores tuvieron que aprender a crear grupos de llamadas o de videollamadas, grupos de chats para poder contener esta situación. Todo esto ha sido un cambio drástico y es lo que nos lleva a realizar esta investigación. Para realizar esta investigación contamos con la participación de 135 estudiantes de educación media superior, con una media de edad de 16.5 y con una desviación estándar de 1.1 años. La mayoría de nuestros participantes fueron mujeres y en cuanto al semestre que se encontraban cursando, la mayoría estaba en sexto semestre. También la mayoría de nuestros participantes eran del turno vespertino y vivían en el área metropolitana. Indagando sobre las relaciones familiares de nuestros participantes, encontramos que la mayoría de ellos eran hijos únicos que vivían con ambos padres y en otro caso vivían con sus hermanos. Por lo general, nuestros participantes vivían con 4 o 5 personas y a pesar de que casi el 30% de ellos no percibió ningún cambio familiar en sus relaciones familiares, encontramos que otros afirmaban que su relación había mejorado y que incluso ahora estaban más en contacto con sus familiares. Viendo las relaciones de pareja de nuestros participantes, solo el 15 de ellos tenía pareja, y a pesar de que la mitad de ellos no percibió ningún cambio en su relación de pareja, otros afirmaron que su relación se estaba fortaleciendo. 3% mencionaron que su pareja ya no los quería, y cabe mencionar que la frecuencia de las videollamadas en estas fechas o en esta pandemia incrementaron. Esto nos deja ver cómo es que las relaciones de pareja se han adaptado a esta situación. Revisando la situación laboral de nuestros participantes, solo el 16% de ellos tenía un empleo, siendo la mayoría de ellos empleados o ejerciendo un oficio. Y a pesar de que el 45% de ellos no percibió ningún cambio en su situación económica, en su situación laboral, 9% de ellos fueron desempleados y otros encontraron una nueva oportunidad laboral
que está relacionada con la pandemia o la enfermedad COVID-19. Revisando los aspectos laborales de los padres de nuestros participantes, encontramos que al igual que ellos, la mayoría eran empleados o ejercían un oficio. Más de la mitad de ellos cumplían con un horario completo, lo que quiere decir que trabajan 40 horas a la semana. Algunos de ellos no percibieron ningún cambio en su trabajo y otros tuvieron un cambio en la dinámica en la que estuvieran asistiendo. 17% asistían esporádicamente y 11% podían trabajar desde su casa. Tenemos una pérdida de desempleo del 3.3%, pero cabe mencionar que posiblemente a las fechas de hoy esta cifra ha aumentado. Las consecuencias que ha tenido la enfermedad o la pandemia en nuestros participantes. Encontramos que sus hábitos se han modificado, siendo los más afectados los hábitos alimenticios y los del sueño. Nuestros participantes reportan que ahora duermen más y que ahora comen más. También en el estado de ánimo, gran parte de nuestros participantes mencionaron que se sienten más irritados o irritables. En esta diapositiva podemos ver un reporte de familiares y personas contagiadas o fallecidas por el COVID-19, lo que nos indica que el 32% de nuestros participantes conoce a personas contagiadas, el 33% conoce a personas que fallecieron debido a esta enfermedad, el 12% tiene familiares contagiados y el 7% lamentablemente ha tenido familiares fallecidos por la enfermedad COVID-19. En cuanto a los conocimientos que poseen nuestros participantes sobre la enfermedad COVID-19, es grato ver que el 73% de ellos afirma tener un nivel medio de conocimiento. Más del 95% de ellos revisaban por lo menos una vez al día información de la enfermedad COVID-19 o de la situación de la pandemia, siendo medios oficiales la primera instancia en donde los revisaban y televisión en segundo lugar. Como medios oficiales nos referimos a conferencias o reportes del sector salud. En este aspecto nos llamó mucho la atención que por lo general nuestros participantes poseían información prudente sobre la enfermedad o la pandemia. Por ejemplo, que es posible contagiarse por el contacto con superficies o personas contaminadas. Sin embargo, también nos llamó la atención que el 18% de nuestros participantes relaciona la enfermedad COVID-19 con teorías conspirativas. Hasta el momento les he hablado del impacto que ha tenido la enfermedad en nuestros participantes. Ahora les hablaré sobre las representaciones sociales que nuestros participantes han desarrollado sobre 3 conceptos que son COVID-19, pandemia y aislamiento social. Para el primer concepto, COVID-19, encontramos que la palabra nuclear es muerte, teniendo de palabras periféricas virus, contagio, pandemia y miedo. Para el concepto pandemia, encontramos que la palabra nuclear es personas, teniendo de palabras periféricas violencia intrafamiliar, fiebre, política y mundo en peligro. Finalmente, para el concepto aislamiento social, encontramos que la palabra nuclear era transmisión, con palabras periféricas como miedo, se queda en casa, desinfectar y acompañado. Gracias a esta investigación podemos llegar a las siguientes conclusiones. Nuestros participantes han percibido cambios en su interacción familiar y en la relación de pareja. Por lo general, estos cambios han sido positivos. A pesar de que la situación laboral de nuestros participantes no se ha modificado tanto, llama la atención que se generan nuevas oportunidades de empleo debido a esta pandemia. Ha habido modificaciones en los hábitos de nuestros participantes, siendo que ahora comen más, reportan comer más, reportan dormir más y sentirse más irritables algunos. Y en cuanto a la información que poseen nuestros participantes, es adecuada, es pertinente, pero todavía hay algunos que relacionan esta situación con teorías conspirativas. Por mi parte ha sido todo y no me queda más que agradecer su atención, su participación en esta mesa redonda y al Consejo de Transformación Educativa por permitirnos este espacio. A continuación los dejo con mi compañera Katia Villalpando, que nos presentará datos sobre niños y adolescentes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Es muy agradable ver todo su interés y comentarios tan positivos a nuestro trabajo. Empezaré por compartirles mi pantalla. Bueno, mi nombre es Katia Villalpando Gaitán y la parte de la investigación que les presentaré a continuación la hemos titulado Infancia en Cuarentena. Antes de empezar, les presento el esquema que seguiremos a lo largo de la ponencia. Empezaremos por la justificación de la investigación en esta población. Seguiremos con el objetivo particular, el método empleado, los resultados obtenidos en cuanto a aspectos relacionados con COVID-19, así como las representaciones sociales, y cerraremos con las conclusiones. Bueno, me gustaría empezar con esta pequeña cita donde se menciona que la necesidad de movimiento es una de las características principales de la infancia, y esta, al verse limitada por la situación actual de encierro y aislamiento social, repercute de manera inevitable en los estados de ánimo de los niños. Lo anterior se debe a los cambios generados por la pandemia en el estilo de vida de los niños, empezando por pasar de una educación presencial a una educación a distancia, lo cual ha generado innumerables modificaciones en la rutina de los niños, quienes estaban acostumbrados a salir de casa y acudir a un lugar específico, en este caso la escuela, para interactuar con sus pares, en el que tenían horarios fijos, y que todo esto se modifique de un día para otro, genera un impacto en los niños y por supuesto también un proceso de adaptación. Esto mismo ocurre en la interacción física, la cual se ve restringida incluso con mismos familiares. Los niños cuyos padres tienen que salir a trabajar y no los puedan recibir con un abrazo, con un beso, con una muestra de afecto, impactan las emociones de los niños, ya que pues se ven limitados en la expresión de las mismas. En cuanto a la limpieza e higiene personal, posiblemente los niños estén acostumbrados a las medidas básicas. No obstante, sabemos que bajo estas circunstancias debemos ser muy rigurosos en ambos aspectos, y esto implica un sobreesfuerzo para todos. En el último punto de mayor estrés, ¿no? En el último punto de mayor estrés en el hogar puede deberse a distintos factores, desde una mala convivencia entre los miembros de la familia, así como por dificultades económicas, por desempleo o por recorte de ingresos, entre otros factores. Además, de acuerdo a los registros de la ONU, cada año la mitad de los niños sufren algún tipo de maltrato. Estos registros son previos a la pandemia. Sin embargo, representantes de distintas agencias pertenecientes a la organización estiman que esto puede agudizar en el tiempo de cuarentena. Era una conferencia. Dicho lo anterior, el objetivo principal de esta investigación es describir la percepción que tiene un grupo de niños y adolescentes de entre 5 y 16 años de edad respecto a la pandemia y qué repercusiones ha tenido la misma en su estilo de vida. Para ello, el método llevado a cabo fue el siguiente. En primera instancia, se realizó una prueba piloto con una muestra de niños para valorar la pertinencia de los instrumentos en la recolección de datos. A partir de las observaciones que nos proporcionaron los niños, se hicieron algunas modificaciones, entre las que se incluyeron considerar los cambios positivos a raíz de la pandemia. Una vez hechas las modificaciones, participaron 24 niños con una media de edad de 11.6 años, de los cuales el 58% reside en la Ciudad de México y el resto en el área metropolitana. Cabe recalcar que previo a la recolección de datos se solicitó el permiso de los padres y fueron ellos quienes acompañaron y supervisaron el llenado de pruebas y posteriormente se encargaron de enviarnos las respuestas. Las pruebas utilizadas fueron un cuestionario conformado por 12 preguntas referentes a la situación actual de la pandemia, la técnica de asociaciones libres en cuanto a 3 términos, que fueron COVID-19, pandemia y aislamiento social, y por último, un dibujo representativo de cada uno de estos 3 conceptos.
Las pruebas fueron aplicadas en un periodo de tiempo comprendido entre el 20 de mayo y el 13 de junio mediante la plataforma de Google Forms, utilizando las instrucciones que se muestran en pantalla. Comenzamos por pedirles a los niños que respondieran algunas preguntas respecto a la situación de la pandemia, basados únicamente en su opinión. Posteriormente, les pedimos que escribieran las primeras 5 palabras que pensaran cuando escuchaban la palabra COVID-19. Enseguida tenían que escribir el porqué de cada palabra para después jerarquizarlas por orden de importancia, de la más importante a la menos importante. Finalmente se les pidió que dibujaran qué era para ellos COVID-19, pandemia y aislamiento social, y nos mandaran una foto de cada dibujo. A partir de las pruebas aplicadas, los resultados obtenidos fueron los siguientes. El 83% de los niños reportaron estar informados respecto a la pandemia, y al menos la mitad de los participantes indicaron informarse una vez por día. En cuanto a las fuentes de información, los niños mencionaron informarse en primer lugar por televisión, seguido de redes sociales, así como de medios oficiales en los que se incluyeron conferencias oficiales, la Organización Mundial de la Salud, entre otros. En los medios de contagio, la mayor parte de los participantes señalaron las respuestas correctas, es decir, el contagio por contacto con personas infectadas o superficies contaminadas. Sin embargo, aún se muestran respuestas que no han sido corroboradas científicamente, como es en el caso del contagio por contacto con mascotas, o respuestas basadas en teorías de conspiración, como el contagio intencional por parte del personal de salud en los hospitales. En las consecuencias se incluyeron 3 categorías, la de sueño, alimentación y humor. En la primera, el 32% reportó no tener cambios, el 7% dormir más y el 5% dormir menos. En cuanto a la alimentación, el 9% indicó comer más y el resto no tener cambios. Y finalmente, en humor, el 12% indicó estar más irritables durante la cuarentena. En cuanto a las personas contagiadas, el 37% de los participantes indicó conocer personas con COVID. Incluso una de las niñas, quien había señalado no conocer a ningún contagiado, días después nos marcó preocupada para informarnos que la situación había cambiado y que 3 de sus familiares habían sido diagnosticados con COVID. En cuanto a los cambios positivos a partir de la pandemia, los niños mencionaron en primer lugar el mejoramiento ambiental, haciendo referencia a que el planeta había mejorado y que la contaminación está disminuyendo gracias al paro de actividades. Como segundo lugar, el mejoramiento en la convivencia familiar, ya que los padres pasan mayor tiempo con sus hijos. Como tercer punto, el mejoramiento personal, haciendo referencia a que la situación les ayudaba a valorar su vida y su salud, les permitía conocerse más a sí mismos y disfrutar de lo que tienen. Por último, el 8% indicó no encontrar ningún cambio positivo. Este fue uno de los dibujos más representativos en cuanto a los niños que hicieron alusión al mejoramiento ambiental. Por otro lado, en los cambios negativos de la pandemia, los niños y adolescentes mencionaron en mayor medida la muerte y el aislamiento, las consecuencias escolares como exceso de tareas, y en el caso de algunos niños les preocupaba que hubieran otros niños que no pudieran estudiar por esta situación. Las consecuencias económicas por el aumento de precios a la canasta básica, y finalmente la preocupación por la familia, el no poderlos ver, y en el caso de un pequeño, su preocupación radicaba en que estando en casa su hermano lo molestaría más. La connotación de muerte relacionada con la pandemia por COVID se ilustra en este dibujo, donde se muestra el proceso desde el contagio hasta la muerte, simbolizando con el signo de igual que no existe otra alternativa. Por otro lado, en las representaciones sociales, a partir de la asociación libre, se hicieron 3 áreas, se realizaron 3 áreas con base en el modelo biopsicosocial. La primera es del área médico-biológica,
en el que se establecieron las categorías de síntomas. En estas se agruparon palabras como fiebre, temperatura, tos, las consecuencias como la muerte, la categoría de conductas preventivas, tales como desinfectar, cuarentena, higiene, en la categoría de materiales de protección como guantes, cubrebocas, gel antibacterial. En la categoría de personajes se agruparon términos relacionados con el personal de salud o los enfermos. Y finalmente en la categoría de lugares se incluyeron palabras como hospital, China, casa, entre otros. En el área de aspectos psicológicos se dividió en dos categorías. En la primera, de efectos positivos, se incluyeron palabras como respeto y responsabilidad, mientras que en los efectos negativos se incluyeron términos como angustia, molestia, tristeza, entre otros. Finalmente, en el área de aspectos sociales, se categorizaron en efectos positivos, tales como solidaridad, esperanza, menos contaminación, tiempo libre. En la categoría de efectos negativos, el no poder ver amigos y familiares. En el impacto económico se incluyeron palabras como crisis, desabasto e inseguridad, entre otros. Y finalmente en las consecuencias en el área escolar se hizo mención al exceso de tareas, la separación de compañeros, entre otros conceptos. Ahora, en cuanto a las palabras mayormente mencionadas con respecto a la palabra COVID, en primer lugar estuvo contagio, la cual se puede representar en este dibujo, donde se hace alusión al contagio por contacto con personas o superficies contaminadas. Seguido de contagio se hizo mención de cuarentena y virus, los cuales se pueden ilustrar en estos dibujos. En el primero con el lema "Quédate en casa", y en el segundo donde se ve a las personas refugiándose del virus en sus hogares. Seguido de estas palabras, se mencionaron muerte y pandemia, representados en estos dibujos, en el primero con el ataúd y en el segundo donde se hace la asociación con otra pandemia. En cuanto al término de pandemia, las palabras mayormente mencionadas fueron muerte, enfermedad, contagio y mundial en primer lugar, simbolizadas en estos dibujos en el que el mundo se ve envuelto por el coronavirus causando muertes. Seguido de estas palabras se mencionó la palabra virus, representada en estos dibujos como imponente y al que todos huyen. Y finalmente la palabra cuarentena, representada en este dibujo donde la casa es sinónimo de lo correcto y la calle como sinónimo de lo incorrecto. Finalmente, en el término de aislamiento social, la palabra más mencionada fue casa, representada en este dibujo de un niño o niña dentro de su hogar. En segundo lugar, las palabras de distancia y encierro, ilustradas en estos dibujos respectivamente. Y por último, la palabra de personas, representada en estos dibujos por la restricción en la convivencia con amigos y familiares. Llegado a este punto, se puede concluir que los niños reportan mayor preocupación en cuanto a la situación escolar en comparación de estudiantes de bachillerato y universitarios. Como segundo punto, que de acuerdo a los resultados, la mayor parte de los niños poseen información verídica de la pandemia. Esto se relaciona con los medios informativos que consultan, que en su mayoría fueron televisión y medios oficiales. Y como tercer punto, que se repiten algunos mitos respecto al contagio, como ya habíamos mencionado, el contagio intencional en los hospitales o por consumo de comida china. Y podemos decir que aunque pareciera que los niños son los menos afectados porque aparentemente no procesan las dimensiones de todo lo que conlleva esta situación, son ellos quienes perciben el miedo y angustia de los padres y pasa a ser parte de ellos. Esto nos lleva a que los efectos de la pandemia no solo afectan el presente de los niños, sino que formará parte de la construcción de su persona para el futuro. Sin embargo, si afecta de manera positiva o de manera negativa, dependerá del contexto en el que se encuentren los niños y las personas con las que conviven. Por mi parte sería todo, no me queda más que agradecer su atención, quedaremos atentos a sus dudas y a sus comentarios en el chat, y les cedo la palabra a la maestra Isabel Niño Higuera, quien se encargará de hacer algunas preguntas a los expertos que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, psicóloga Villalpando. Pues justamente queremos agradecer a cada uno de nuestros
ponentes debido a esta excelente investigación que realizaron en el semillero de investigadores. En breve vamos a poder publicar, o esperamos publicar este artículo justamente para que esté a su disposición y podamos ir solventando las dudas que ustedes vayan teniendo. Actualmente, y justamente con el objetivo de esta plataforma, de esta sesión, vamos a empezar a dar respuesta a vamos a pasar a la sección de preguntas, justamente para que nuestros psicólogos expertos, nuestros invitados expertos nos comenten cada una de sus observaciones. Las preguntas van a estar divididas en 3 bloques muy importantes, que es el bloque de educación, el bloque de aspectos psicológicos y el bloque de aspectos sociales. Agradecemos la presencia de la doctora Rosario Espinosa, del doctor Mario Morales y del doctor Horacio Maldonado. Agradecemos que estén aquí con nosotros y vamos a pasar a la primera pregunta. La primera pregunta dice así: ¿qué estrategias podemos poner en marcha los estudiantes que continuaremos con clases en línea? Nos gustaría escuchar su opinión, doctora Rosario. Hola, ¿qué tal? Primero una felicitación por este trabajo tan completo, tan profesional y que nos da una imagen de lo que está pasando con los niños y con los jóvenes ante la pandemia. Me da gusto ver que los niños coinciden con los resultados que yo tengo. Muchas gracias. Las estrategias que se tienen que poner en práctica creo que son múltiples. Por un lado, necesitamos ver de qué nivel estamos hablando. ¿Son niños, son jóvenes de secundaria, de bachillerato o en el área que se ha mencionado más aquí, de universidad? Creo que aquí lo primero que hay que tomar en cuenta es el binomio profesor-alumno. Y creo que los primeros que nos tenemos que capacitar más o preparar más para esto somos los profesores, en cuanto a manejo de estos métodos digitales y también en cuanto a técnicas didácticas que ayuden al estudiante a estar más a gusto, más divertido, hacer algo lúdico para poder ayudarlos. Y en cuanto a los jóvenes, creo que la parte social es muy importante. Y para esa realmente no tengo ahorita una respuesta, a ver si mis compañeros tienen alguna idea. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Mario, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Quiero realmente felicitar y sumarme a la palabra de Rosario por el trabajo que ustedes han desarrollado. Creo que dejaron un nivel, pero muy alto, a nivel de investigaciones, y los resultados tan interesantes, pero tan interesantes en términos de algo totalmente pertinente, actualizado, relevante, y son aspectos que requerimos ya en este momento para continuar construyendo conocimiento en algo tan nuevo como la estrategia en las clases virtuales. ¿Ya? Poder relacionar inmediatamente la respuesta a tu pregunta. Y creo que en este momento es una gran oportunidad, yo lo veo como oportunidad, para poder continuar desarrollando y construyendo estrategias de enseñanza, aprendizaje, desarrollo. Yo creo que, recuerden que antes se enfatizaba el proceso de enseñanza, posteriormente el cambio de paradigma fue enseñanza, pero para aprender, y posteriormente enseñanza, aprendizaje para lograr el desarrollo. Mientras los profesores en todas las áreas, desde los niños más pequeños hasta los universitarios y también en posgrado, ¿ya? Creo que una de las cuestiones que están presentes es cómo lograr esta tríada de enseñanza, ¿cierto? Aprendizaje y desarrollo. Y en la medida que los profesores estaban buscando estrategias para poder generar estas clases presenciales y de alguna manera aplicar determinados conocimientos, se nos cambia el paradigma, ¿ya? Se nos cambia la realidad, se nos cambia el contexto, pero radicalmente diferente, donde profesores hemos tenido que aprender a utilizar esta plataforma y que la enseñanza a través de estas clases virtuales
va mucho más allá que tratar de compartir un PPT, ¿cierto? Porque nos están implicando un modelo de formación, un modelo que genere transformación, un modelo de diálogo continuo, un modelo de aprendizaje en grupo, se aprende con el otro, pensando en la teoría vygotsiana, etc. Y nos cambia el panorama, pero rotundamente. Por lo tanto, qué difícil poder ya plantear en términos de construcción de resultados a nivel de conocimiento para desarrollar un modelo constructivista, por ejemplo, dentro de estas clases virtuales. Yo creo que se está generando búsqueda en todos los niveles de enseñanza y es necesario profundizar esta área. Ahora hay cosas que de alguna manera a uno, desde el sentido común, creo que no podríamos estar tan equivocados, que es fundamental continuar el aprendizaje en grupo, se aprende con el otro, se aprende con el compañero. Yo creo que eso hay que continuar desarrollando. La plataforma nos entrega algunos aspectos bastante positivos. Cómo lograr interactuar entre el profesor y el estudiante, que es un gran desafío también. O sea, no iniciar, me conecto y empiezo la clase, sino que es importante cómo están ustedes, cómo ha pasado esta semana, despedimos la clase, que tengan un buen fin de semana, una buena semana, etc. Esa relación afectiva, esa relación emocional, tenemos que recuperarla, ¿ya? Y por otra parte, planear ya muy bien la manera de cómo estamos entregando esta información y cómo estamos construyendo. Y tanto para los estudiantes como para el profesor, esta capacidad de autorregularse es fundamental. Eso podría ser un acercamiento a esta respuesta. Muchísimas gracias, doctor Mario. Doctor Horacio, lo escuchamos. Tiene el micrófono apagado, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes para todas y todos por ahí. Lo primero que quiero hacer es celebrar la investigación que acabamos de escuchar. Después de tantos años de navegar por el mundo académico, por el mundo psi, he llegado a una conclusión. Y la conclusión es que para investigar, lo fundamental, lo imprescindible es el espíritu investigativo de los investigadores. La curiosidad es el único atributo que no se puede aprender. Todos los demás, las metodologías, las formas, los formatos, se pueden conquistar con mayor o menor esfuerzo. Lo que no se puede conquistar nunca aprendiendo es este tema del espíritu científico, y por eso, ya que son jóvenes y nosotros somos categorizados como expertos, a lo mejor puedo dejar eso a la mesa de hoy, ¿no? Es decir, el espíritu no lo pierdan por favor nunca. Respecto a la primera pregunta, que es una pregunta inmensa, amplia, porque como decía bien mi compañera Rosario, estamos hablando de qué sistema, ¿no? De qué sistema inicial, primario, medio, universitario. Es difícil hacer una sola respuesta a esa pregunta. Lo que yo sí tengo claro hoy por hoy, es que a partir de la nueva normalidad que dicen algunos autores que estamos viviendo desde el 2020 hasta probablemente finalizar el año, es que la educación moderna, a mi modo de ver, está en su ocaso. Me parece que esta nueva normalidad implica un modelo transicional, y me parece que vamos a un nuevo modelo que es como muy difícil de anticipar. Lo que sí podría aportar yo es estrategias para los estudiantes. Yo creo que los mayores trabajos los tenemos que hacer con los docentes, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, porque los docentes han formado parte casi por 400 años de una corporación que ha manejado los procesos educativos a su modo, y eso me parece que es el núcleo duro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo creo que tenemos
que trabajar ahí, y no los estudiantes. Los estudiantes siempre están dispuestos a las novedades, a las innovaciones, a otros modos. En cambio, los docentes siempre estamos reteniendo, ¿no? Retentivamente, dirían los psicólogos psicoanalistas, reteniendo esto que es el poder, esto que es el saber, esto que es un posicionamiento que nos ha dado tantas gratificaciones. Entonces, cuando planteamos modificaciones de los procesos, me parece que hay que trabajar con los profesores, me parece que el tiempo que viene es un tiempo fuertemente ligado a otro poder que ha surgido y se ha hecho muy patente en la época de la pandemia y del aislamiento, que es la gravitación extraordinaria que han ganado los medios de comunicación. El lunes en una reunión de los compañeros de Alfepsi estábamos discutiendo casualmente eso, ¿no? Hace algunos años pensar en la formación de los psicólogos, ¿cierto?, por vías remotas era casi un sacrilegio. Y hoy, 6 meses después de haberse iniciado la pandemia, estamos pensando que es muy posible que un 60, 70, 80% de la formación de los psicólogos digo, pueda darse vía, ¿no es cierto?, mecanismos de fusión entre lo antiguo, lo que fue la educación moderna y las nuevas formas de pensar, las hiperaulas, una cantidad de fenómenos que la pandemia nos ha orillado a conocer de una manera abrupta, rauda, incómoda para muchos de nosotros, los más conservadores, pero bueno, me parece que ahí hay que trabajar. Muchísimas gracias, doctor Horacio. Vamos a pasar a la sección de aspectos psicológicos. Obviamente para nosotros es muy importante considerar cuáles son sus aportaciones desde también desde sus países, desde su perspectiva y su especialidad, por supuesto. Sin hacer generalizaciones, ¿de qué manera puede afectar la pandemia esta dinámica familiar? Y algunas recomendaciones para mejorar justamente esta dinámica familiar. ¿A quién va dirigida la pregunta? ¿El mismo orden? Sí, por favor, doctora, perdón, doctora, escuchamos. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a lo de esta pregunta relacionada a la dinámica familiar, en primer lugar, ya el cambio ya está. Ya hay una serie de cambios de mayor o menor medida que ya están presentes. Y seguramente empezaremos a ver otros movimientos, otros ajustes en las dinámicas de la familia. Creo que dependerá también qué tipo de familia es, cuáles son las dinámicas previas y el contexto donde se esté moviendo la familia. Pero lo que mi experiencia me ha permitido ver y comparar con algunos de mis alumnos a nivel de posgrado y que coincide perfectamente con su investigación con niños, fue, y bueno, y con el resto de las investigaciones, el confinamiento, el miedo y todo eso ha permitido más cercanía física y emocional en las familias. Los padres han tenido que permanecer en casa. México es un país tan grande y las distancias son tan grandes que difícilmente puedes ir a comer con tus hijos. Entonces, como lo están sintiendo los niños en su investigación, sienten que están más acompañados, más apoyados por sus padres. También aumentó mucho el trabajo en casa, el home office, y los padres, a pesar de eso, han tenido que asumir mayor responsabilidad y jerarquía funcional hacia la prole, pues han tenido que apoyar a las actividades escolares como nunca antes lo habían hecho. Siempre las escuelas se quejaban de muchos padres apáticos, que afortunadamente no es la mayoría, y ahora creo que hay una mayor cercanía, escuela o comprensión de los padres hacia la función de los maestros. En cuanto a las familias extensas y estas dinámicas, las familias extensas y las nucleares, ha aumentado la comunicación y el interés. Ya estábamos más individualistas, ya sea Zoom, WhatsApp, llamadas. Creo que también hay una recuperación de los valores ocultos o latentes que está permeando con más fuerza la dinámica de las familias. Por ejemplo, la solidaridad, la espiritualidad,
la fortaleza y la compasión. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Mario, lo escuchamos. Yo creo que en el fondo esto ha sido un efecto interesante en relación con lo que es la dinámica familiar. Creo que ha sido un buen examen, ¿ya? Yo creo que ha sido un buen examen en todo el mundo con relación a cómo está la familia en este momento. ¿Ya? ¿Cómo está la familia? ¿Qué herramientas tienen la familia para poder enfrentar situaciones tan complejas como esta crisis? ¿Ya? Ha cambiado la rutina, de todas maneras, han cambiado la rutina. Ha sido, yo creo que, un excelente examen, ¿ya?, para poder evaluar a la familia. En algunos casos, donde había algunas fisuras, ¿ya?, estas se han transformado en grietas, ¿cierto? Han muchos conflictos, muchos problemas. Para otros ha sido una oportunidad para estar junto con la familia, ¿ya? No es lo mismo estar junto con la familia en unas vacaciones que estar junto con la familia en este proceso de confinamiento. En las vacaciones a uno le gusta estar también junto y trata de generar allí una integración a nivel de lo que es la familia, pero es muy distinto a cómo hemos vivido este confinamiento también en este grupo familiar. El rol de los padres, la dinámica ha sido también, pero muy diferente. Los padres han tenido que asumir el rol de profesores, generar el teletrabajo, ¿ya?, todo aquello relacionado con el compañero, con quien vive, ¿ya? Han tenido que de alguna manera jugar mucho con los niños, sobre todo los más pequeños. Los niños son incansables, ¿cierto?, en ciertas edades. Los niños no pueden salir a jugar fuera, por lo tanto, ¿cómo se le ha explicado también ese tipo de realidades? Y que no ha sido fácil. Todo lo que tiene que ver con estos procesos de autocontrol, ¿ya?, que es algo también muy complejo. Los niños, sobre todo cuando son 2, son 3 hermanos, ya pensando, no sé, por una edad 4, 6 y 8, ¿ya?, fíjense la cantidad, la dinámica que se van produciendo, o niñitos más pequeños, ¿ya? Es decir, cómo un padre, una madre que está trabajando, que está desarrollando también las actividades a nivel del hogar, ¿ya?, de poder administrar lo que implica ambos padres, la situación familiar, la relación con los niños, las tareas en la escuela, las exigencias que de alguna manera yo tengo que responder en el trabajo, ¿ya?, cómo ir generando este ambiente desde un punto de vista de ciertas privaciones en todas las áreas, ¿ya?, etcétera, y al mismo tiempo preocupado por lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, no ha sido fácil. Esto de todas maneras ha afectado la dinámica familiar. Y esto es también, de alguna forma, hemos visto la investigación que ustedes presentaron también, esta rutina de confinamiento en relación con los adolescentes. Muchas veces los adolescentes, sobre todo en la enseñanza media, siguen en su pieza encerrados, ¿ya? Y eso ha generado mucha crisis desde un punto de vista de la interacción entre los hijos con los padres. Y eso es una realidad también. Ahora, creo que hay una cantidad de recomendaciones que yo creo que también hay muchas cosas de sentido común. Todavía no han habido, o son pocos los resultados de investigaciones, pero las recomendaciones van a depender del grupo etario, ¿cierto? ¿Cómo se siente? Yo creo que es bien importante a nivel familiar preguntar si tener determinadas reuniones como grupo familiar. ¿Y cómo estamos viviendo esto? ¿Ya? ¿Cómo nos sentimos? ¿Ya? Quizá una vez a la semana, ya quizá una vez al mes o menos, ya, diciendo cómo estamos viviendo todo esto. Entonces, no solamente en el grupo, en el núcleo, sino también en la familia un poquito más amplia, ¿ya? Porque estas reuniones familiares, que también ha sido una gran posibilidad a través de esta tecnología,
¿ya? No se entiende mucho cuando estamos 10, 15, 20 ya a nivel de la familia, porque todo el mundo quiere hablar, que es muy distinto ya a cómo estamos llevando a cabo esta reunión, donde apagamos los micrófonos, respetamos al otro. No, acá están todos con los micrófonos prendidos y todos quieren hablar. Por lo tanto, han sido las reuniones familiares más desordenadas que a mí me ha tocado vivir, ¿ya? Pero está el afecto, está esa relación, el querer estar con el otro, ¿ya? Y eso creo que es tan, tan importante. ¿Cómo nos sentimos, ya? ¿Cómo estamos viviendo esta pandemia? ¿Cuáles son los temores, las preocupaciones? Porque hay que prepararse para esta normalidad, ¿cierto? Ahora, en la familia, al interior de la familia, aquí es importante las rutinas, ¿ya? Es decir, importante la distribución de los quehaceres a nivel familiar, donde yo tengo un familiar muy cercano, pero muy cercano, un hijo que acaba de tener su bebé, su primera bebé, y eso ha implicado también que ha sido una bendición, que está el papá y la mamá ya durante 4 meses al cuidado de la bebé, por lo tanto eso le ha cambiado la vida. Me hubiese encantado haber estado tanto tiempo ya con mi mujer, ya cuando nacieron mis hijos, y eso también ha sido una gran oportunidad a nivel de las relaciones, de cómo se va logrando esa interacción y esa preocupación por la nueva bebé, ¿cierto? Disculpa que me interrumpa, doctor Morales. Actividad, Perdón, sí. Vamos a darle la palabra al doctor Horacio. Muchas gracias por sus aportaciones. Disculpe. Okay. Doctor, lo escuchamos. El micrófono, doctor Horacio. Apagó, alguien me lo apagó. Lo primero que tengo que decir es, la pregunta dice sin generalizar. Me parece que la única forma de responder a esa pregunta es generalizando, ¿sí? Porque no hay otra alternativa de dar una pregunta tan amplia, tan gigante. Respecto a eso, tengo 2 o 3 cosas que decir, ¿no? Una de las primeras cosas que tengo que decir es, si la pandemia modifica realidades, modifica todas las realidades, ¿no? Cuando nosotros estamos pensando en familia, casi que interpreto que estamos pensando en un tipo de familia, ¿sí? Un tipo de familia, clase quizás, clase nuclear, casi, una familia que hoy por hoy, según algunos de los datos que yo manejo, es una familia minoritaria, ¿sí? En el censo de los Estados Unidos del año 2000, solo el 23%, ¿no es cierto?, tenía una familia nuclear. El resto eran composiciones, configuraciones familiares absolutamente diferentes. En Argentina hacen en el mismo 2000 un censo y solo el 37% de las familias tienen un rasgo de tipo nuclear, padre, madre y algunos hijos. Entonces, cuando nosotros pensamos en la familia, no sé qué tendremos en la cabeza, pero a lo mejor estamos pensando en una familia que casi no existe, ¿no? Incluso ahora, en nuestro país, seguramente en otros, los confinamientos no son solamente en el espacio físico donde se supone que habita la familia, sino son en espacios que tienen que ver con el barrio, con una comunidad mucho más amplia, porque hay gente que no tiene 2 o 3 salas, 2 o 3 dormitorios, un espacio amplio. Entonces, digo, porque eso nos complica el análisis, nos complica las relaciones, ¿sí? Y ahora yo he estado pensando bastante en esto de los vínculos, y me parece que la pandemia y el confinamiento están generando un nuevo tipo de vínculo. Nosotros hemos insistido mucho en esto de pensar que el vínculo físico es un vínculo privilegiado. Y ahora estoy pensando, ¿será así? ¿O uno podrá desarrollar vínculos que no necesariamente tengan la exclusividad del contacto físico, por lo menos en términos de lo que entendíamos por el abrazo y ese tipo de cosas, porque ahora yo estoy haciendo uso de una parte de mi cuerpo que es mi voz, ¿sí? Y la estoy transmitiendo a una comunidad que es la de este chat o de este grupo. Entonces, digo, porque me parece que se han generado buenos afectos, otros afectos, ¿sí? Es decir, por ahí nos cuesta cambiar de paradigma y decimos, no, nada sustituye la figura física del maestro, y no estoy tan seguro.
Nada sustituye la figura, como decía Mario hace un rato, a lo mejor en esas reuniones de 10 o 15 o 20 en los espacios hogareños tradicionales salíamos con mucho mal humor. Y a lo mejor una reunión con 15 o 20 de esta manera, con ciertas normas, y salimos con mejor humor. Entonces me parece que esto nos ayuda a repensar montones de las cuestiones que nosotros hemos erigido por años como estándares habituados. Hace un rato, en otra reunión que estábamos diciendo, señores, tenemos que pensar la formación de los psicólogos a partir de la pandemia. Necesitamos otros psicólogos. Los psicólogos post-pandémicos van a ser psicólogos totalmente o muy fuertemente diferentes a los psicólogos que formamos los últimos 30 años, ¿no? Entonces digo, me encanta pensar, por eso creo que la pandemia, más allá de sus daños enormes colaterales, está generando oportunidades extraordinarias para pensar nuevos modos, nuevas formas, nuevos vínculos, nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, nuevos asuntos que tengan que ver con cómo vivir en el siglo XXI. Eso es. Muchísimas gracias, doctor Horacio. Justamente en nuestra investigación nosotros veíamos que tanto niños, adultos y adolescentes están buscando informarse por diferentes medios, ¿no? Desde los medios oficiales, como aquí en México con la conferencia del doctor Hugo López-Gatell, también por medios digitales confiables como la Secretaría de Salud Pública, e incluso por estos medios digitales como las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram y todos estos servicios. ¿Cuál consideran ustedes que podría ser el medio o la estrategia más adecuada para difundir justamente esta información y que sea información confiable en cuanto a la pandemia? Justamente pensando en el grupo de edad que nosotros, bueno, en estos 3 grupos de edad principales que nosotros abarcamos. La escuchamos, doctora Rosario. Sí, gracias. Cuando dices, yo tenía una respuestita, pero cuando dices información confiable, ya me quedé sin palabras, porque hay información de todos lados, unas son realmente risibles, otras suenan a científicas, pero en fin. Aquí lo que yo estaba pensando, dice que en los países, ¿cómo lo ves? Yo en México lo que veo es de que, bueno, en la televisión, en los WhatsApp, en Facebook, en los noticieros, incluso hay anuncios y por ahí en la calle algunos pocos que están haciendo lo propio. Admiro la creatividad de esas personas que están dando la información. Creo que ha sido fundamental para más o menos atajar un poquito este problema que tenemos, pero definitivamente hay un clima de desconfianza social. Hemos vivido tantos años con gobiernos mentirosos, con dobles mensajes, con falsas morales en lo comunitario, en lo social, en lo político, que hay un porcentaje importante de población que tal vez no sea el momento o en ningún momento inmediato va a cambiar su forma de pensar. Hasta ahorita, como dice Horacio, no encuentro más formas de cómo llegarle. Ya incluso llegamos a los memes de la bola de estúpidos que no se tapan la boca y esas cosas que nos han hecho reír. Creo que los memes han tenido más incidencia en cierto tipo de población que no tiene costumbre de leer libros o no le hace caso a los noticieros. Entonces, para este punto, pues es lo único que podría yo comentar y creo que necesitamos encontrar otras maneras. Muchísimas gracias, doctora Rosario. Doctor Mario, nos gustaría conocer su experiencia desde su país. Mira, muy cortito, o sea, yo creo que una de las cosas que se ha tomado y se ha generado mucha conciencia a través de los medios los medios con cierta seriedad, es aprender a filtrar la información. Yo creo que hay tanta la información que existe que de manera permanente a nosotros nos está llegando por el WhatsApp, a través de la televisión, de la radio, etcétera, que son situaciones que a veces que uno podría estar todo el día ya enganchado con noticias que están ocurriendo a través relacionado con este tema. Pero creo que es importante detenerse frente a eso
y de ir buscando cuáles son los medios que tienen mayor rigurosidad, mayor seriedad, y en ese sentido la responsabilidad que tienen los psicólogos muy grande. Yo creo que somos también actores sociales, necesitamos también enseñar a, primero aprender nosotros, y posteriormente enseñar de cómo filtrar la información. Yo creo que es necesario poder aprender a seleccionar y esa es la información que es necesario propagarla. ¿Mm? Eso. Muchísimas gracias, doctor Mario. Doctor Horacio, lo escuchamos. Sí, yo creo que aunado a la gran crisis que provoca la pandemia, me parece que hay una crisis muy enorme planetaria, diría yo, de confianza, ¿no? Y esto es un problema realmente severo, porque cuando uno pretende pensar lo que estabas preguntando, ¿sí? Uno puede ir, por ejemplo, a una organización ecuménica mundial a la que le debíamos respeto, y puede ser, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es decir, por mucho tiempo la OMS por salud o la UNESCO por educación eran organizaciones relevantes a nivel planetario que tenían cierta credibilidad. Hoy nosotros vemos claramente cómo la OMS está tironeada, ¿no es cierto?, por poderes de orden político. Cuando hablamos de COVID, y alguien dice es un problema sanitario, yo digo, bueno, esa es una definición absolutamente estrecha, ¿no es cierto?, mínima, porque el tema de la pandemia es un tema político. Y si ustedes pueden analizar cómo el hombre más importante del imperio americano, que es Donald Trump, dice y cuestiona y le quita los fondos a la Organización Mundial de la Salud, porque está dando información falsa para beneficiar a los chinos, entonces uno se da cuenta que la pandemia es un tema geopolítico, también, aparte de ser un tema sanitario, es un tema, y bueno, y ustedes ven cómo se está dirimiendo a nivel del planeta, si hay confianza en lo que dice la OMS o no hay confianza. Y bueno, Inglaterra, que es un país poderoso, también descree. En América, ustedes saben que Bolsonaro está impugnando absolutamente toda la información sobre COVID y está pensando en formas que los científicos repudian absolutamente para controlar. Entonces, basta de que interpretemos a esto como un hecho sanitario, político, geopolítico, donde priman la fake news. ¿No? Hay un mundo de fake news que es un problema, para los psicólogos es un problema, porque el fake news es una forma de construir la realidad. Entonces, los psicólogos tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, que es uno de los objetivos, desentrañar esta usina de mentiras que circulan todo el tiempo en el planeta gracias a los medios periodísticos concentrados, y nosotros tenemos otra realidad y otro mundo que no habíamos tenido. Antes éramos tranquilos y mansos y confiábamos en los datos, en las estadísticas, y hoy hay que estar absolutamente prevenido para ver cómo construimos información válida, información cierta, enfoques científicos que no sean comprados por los sponsors que financian las investigaciones. Es un mundo interesante, es durísimo, espinoso, pero bueno, es otro mundo y no tenemos que tener miedo, no tenemos que amilanarnos, tenemos que estar ahí los psicólogos en la primera línea de esta nueva realidad. Muchísimas gracias, doctor Horacio. Me gustaría continuar con una última pregunta, justamente para empezar a dar cierre y continuar con las conclusiones. Ya hablamos un poquito sobre esto. Quizá podríamos hablar sobre esta parte de la dinámica familiar. Justamente hablábamos ya, quizá algunas recomendaciones para trabajar en casa con estos familiares que están justamente con un alto riesgo de contagio. Doctora Rosario, la escuchamos. Sí, gracias. Ahí había que tomar en cuenta cuál es la jerarquía o el espacio jerárquico que tiene la persona que está con riesgo de contagio. Si estamos hablando de adultos mayores o de personas enfermas que tienen más posibilidad de ser contagiadas
y aparte vemos que son, no sé si quede la palabra necedad o ahí, o bueno, no sé, o imprudencia, creo que deberíamos de analizar eso, qué es lo que podríamos hacer en términos generales, porque bueno, son unas preguntas tan complicadas, pero en el sentido de la complejidad, no porque sean malas preguntas, son tan estupendas que podríamos hacer un congreso aquí sobre esto que están ustedes preguntando. Pero creo que aquí con las personas de alto riesgo, creo que se puede hacer una dinámica familiar que tenga el mensaje de te cuido, no porque eres inválido, no porque te dejaste engordar o porque estás viejo, que no haya en la dinámica familiar y en las conversaciones actitudes que hagan sentir al otro que tiene la culpa de algo. Creo que eso es algo importante, no hemos hablado de la culpa. Y la culpa está tanto en el que tal vez está viejo, pues no tiene la culpa, eso es una ganancia. Pero bueno, sí estamos hablando. Pero ahora también hay gente que sale a trabajar y agarra el transporte público. Creo que debemos hablar de la palabra de héroes. Son palabras que estaban olvidadas en el baúl y tenemos que hablar de héroes, de heroínas, de gente inteligente, de gente valiosa, que no se sienta mal por estar en un riesgo. Este es un riesgo para todos, eso también hay que decirlo, que si nos da ahorita algunos de nosotros, a lo mejor sí chupamos faros, pero la mayoría de nosotros estamos, creo, en una postura. Es lo que se me ocurre para esto que preguntan de las personas que tienen un alto riesgo. Tocamos madera, doctora, para que nada de eso suceda. Que estén llenos de salud todos en este foro. Doctor Mario, lo escuchamos. Y bueno, creo que hay cosas que de alguna manera es bien importante poder ir considerando en términos de estas personas de alto riesgo. La pregunta es riesgo, ¿por qué de alto riesgo? Un riesgo físico y por otra parte también aquí hay una serie de consecuencias, porque hay un riesgo psicológico, que es lo que nos corresponde, ¿ya? Sin dejar de lado, por supuesto, el plano físico. El plano físico tenemos especialistas que pueden de alguna manera cubrir esa necesidad. Pero en el plano psicológico, yo creo que han habido una serie de consecuencias, y en ese sentido tenemos que construir formas de cómo enfrentar este tipo de situación. Partiendo por el estrés. Yo creo que eso, una persona contagiada en la familia genera estrés, genera miedo, genera angustia, ¿ya? Y en ese sentido creo que y cuando uno plantea el concepto de estrés es no responder con la herramienta que uno tenemos, ¿ya? Con la que poseemos a los requerimientos del medio. Y la pregunta es, ¿qué puedo yo controlar y qué no puedo? Yo creo que eso uno tiene que ser muy realista, ¿ya? Hay cosas que yo no puedo controlar, ¿ya? Ahora, creo que es fundamental la contención. Es un aspecto que casi en nosotros es un concepto, pero fundamental. Hay muchas personas que necesitan contención, sobre todo cuando ha habido personas fallecidas en la familia, o sea, sobre todo el enfrentamiento al duelo, que es algo, creo que es una de las situaciones más complejas en relación con tu pregunta. Yo creo que esta situación relacionada con el duelo es algo que tenemos que enfrentar, porque esto no lo habíamos vivido, esto nunca lo habíamos vivido. Y la muerte está muy cercana, o sea. Y en ese sentido, perdóname, que de alguna manera yo en relación con los niveles de estrés, ya lo que puedo controlar y que no, cómo generar esta contención, cómo aprender que esa persona pueda, que fluya la emoción. La emoción nos permite darnos cuenta, ¿cierto?, que qué herramienta tengo, ¿ya? Y es una alarma. Y en ese sentido creo que es importante no reprimir ni negar la emoción, sentirla, expresarla. Es como la primera etapa. Y luego, claro, vienen otras técnicas que son ya más específicas a nivel de psicoterapia, como la reestructuración cognitiva y otras técnicas puntuales, ¿cierto? Pero creo que es importantísimo ya el concepto de contención. Y hay un tema que a mí me gustaría, no sé si es tiempo, que podamos dar una vuelta a nivel de los especialistas que hay acá en relación con el duelo, porque eso es algo que a mí me preocupa, ¿ya? A mí me preocupa.
Muchísimas gracias, doctor Mario. Vamos a considerar a ver si nos da unos minutitos más. Permítame consultarlo. Doctor Horacio, lo escuchamos. Sí, yo pienso y escribo respecto a que el COVID-19 se ha sobredimensionado en sus aspectos físicos, ¿sí? Incluso recién yo veía cuando ustedes estaban presentando la investigación, cómo aparecían reiteradamente en las exposiciones cuestiones del orden COVID ligado a los aspectos físicos. Y hace un par de meses he estado escribiendo algo sobre cómo los psicólogos tenemos que salir a la palestra, tenemos que salir a la opinión pública a decir qué pensamos de los efectos psicológicos. No decir, obviamente que está bien lavarse las manos, tapabocas y todas las precauciones, pero nuestro métier, y Mario creo que lo decía recién, es lo psicológico, ¿sí? Creo en el trabajo en equipo, en el trabajo interdisciplinario, pero nosotros tenemos que hablar de los efectos del COVID desde el punto de vista psicológico, psicofamiliar, psicosocial, no solo el bichito, no solo el virus, es una idea. Eso tiene que ver con la pregunta, porque cuando nosotros preguntamos qué hacemos con los mayores de 60 años, que es el grupo en riesgo, ¿qué hacemos con ellos? Hace poco, en una prestigiosa universidad de mi país, que es la Universidad de Buenos Aires, se hizo una investigación ahora, hace un mes y medio, ¿no es cierto? Y se verificó claramente, ¿no es cierto?, que las personas de 60 años para arriba eran personas que estaban sufriendo psíquicamente mucho menos, ¿no es cierto?, que personas de menor edad, incluyendo adolescentes o niños. ¿Por qué? Bueno, porque personas que ya han recorrido la vida, personas que pueden filtrar mejor los temores que asusan los medios de comunicación, los noticieros, toda esa cosa nefasta que introducimos diariamente en nuestro psiquismo. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Los famosos viejitos, la tercera edad, o etcétera, como se lo quiera llamar, eran personas, o son personas, según esta investigación, ¿no es cierto?, que tienen mejores defensas para afrontar aspectos psicológicos, quizás no aspectos físicos, ¿no es cierto?, porque son más vulnerables desde el punto de vista físico, a lo mejor tienen menos defensa, pero desde el punto de vista psicológico yo creo que no es una población de riesgo. Eso es una definición categórica que quiero hoy presentar acá, ¿no? Pobres viejitos, no, pobres quienes no han tenido que afrontar largos traumas, largas dificultades, que la han superado, ¿no es cierto?, que la han manejado y que han llegado a los 60, la mayor preocupación de esta gente, según la investigación, son sus familiares, son los menores, son los niños, los jóvenes, o personas que tienen algún tipo de enfermedad. No están preocupados por ellos. Además, porque la muerte la naturalizan como algo que es absolutamente esperable, o cierto, es lo único cierto que tenemos. Me encantó esa semblanza que da la investigación que refiero, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias, doctor Horacio, por sus comentarios. Tenemos todavía varias preguntas que nos hicieron nuestros estudiantes. Sin embargo, nos gustaría darle la palabra al doctor Mario de nueva cuenta para que nos comente un poquito más sobre esta parte, sobre el duelo. Muchísimas gracias, doctor. Lo escuchamos. El micrófono, doctor. Bien, yo creo que un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo el proceso que en este momento ha generado esta pandemia, y que ha sido una de las grandes dificultades que tiene que ver ya con relación a lo que es la muerte. Yo creo que todos nos hemos sentido tan cercanos a esta situación de muerte, ¿ya? La muerte está como rondando, la muerte familiar ya en un comienzo era tan alejado, era de los otros, pero ya nos damos cuenta que hay un porcentaje importante de algunas personas que han trabajado, o sea, que han tenido algún familiar que ha fallecido, alguien conocido. ¿Y cómo se ha vivido este duelo? Ya los productos de salud frente antes del riesgo de contagio han sido súper estrictos y las familias no cuentan
con la posibilidad de realizar los rituales, especialmente las despedidas tradicionales. Rituales que en muchos casos permiten aminorar ya la pena que produce la partida de un ser querido, ¿cierto? Cuando uno lo viste, cuando uno lo despide, cuando uno lo toca, cuando uno lo vela, cuando uno recibe las condolencias de nuestros cercanos y familiares, y es todo un ritual que allí hay. La falta de esa despedida, por supuesto, que añade dolor y puede complicar el manejo del duelo en el futuro. Y esto es una de las preocupaciones que debemos tener los psicólogos. ¿Cómo afrontamos la muerte? Y el duelo en los tiempos coronavirus. Cada persona, yo creo que vive a su manera el duelo, ¿ya? Y debe ser respetada. Guardar la foto, la ropa, ya la habitación intacta, etc. Qué importante este tiempo para llorar, ¿ya? Hay algunas dificultades que nos ha generado toda esta situación de pandemia. Por ejemplo, la cantidad de personas que mueren, un número, el protocolo que es tan estricto, ¿ya? Y que eso nos genera muchas veces que la muerte es un número más, ¿ya? Todos los días, cuando 100 muertos más, 20 muertos más, 200 muertos más, y así es impresionante. El sentimiento de culpa de algunas personas que están alrededor, ¿ya? Que están con esa situación a veces viviendo. La despedida, el confinamiento, hablar por celular, muchas veces es necesario enviar fotos, hasta el entierro y la asignación donde asisten muy pocas personas. A veces que es importante agradecer cuando esta persona está pero ya en sus últimos minutos y puede a veces tener contacto con nosotros. Yo creo que es tan importante dar la gracia, ¿ya? Yo creo que dar la gracia, a veces es necesario disculparse, a veces es necesario perdonar. No es un momento ya que le dedicamos a él, sino también es un momento que nos dedicamos a nosotros mismos, ¿ya? Y lo otro que hacer un funeral después no es extraño, ¿ya? Reunirse, recordar a este ser querido, ¿ya? Poder decir la verdad a los niños, darnos permiso a sentir emociones tales como la frustración, el miedo, la rabia, la tristeza, cuando uno se pregunta ¿por qué a mí? Yo creo que todos esos aspectos son fundamentales que nosotros lo podemos manejar como terapeuta, ¿ya? Porque creo que cuando se produce un proceso donde no se deja fluir, eso, energía va a salir por otra parte, ¿ya? Y es fundamental poder tratar de canalizar ese proceso que es tan complejo en el ser humano. Muchísimas gracias, doctor Mario. Doctor Horacio, doctora Rosario, ¿les gustaría agregar algo a este tema tan interesante y tan importante en estos momentos? Sí, quizás creo que lo que señalaba Mario es muy interesante de pensar en términos profesionales, ¿no? Es decir, cómo producimos en este tiempo las despedidas de aquellos que dejan físicamente en nuestros espacios. Hay que pensarlo, el duelo es un tema absolutamente central para la psicología, pero también entiendo que hay tiempos para afrontar esta situación. Y eso lo aprendí no en el consultorio, sino entrando a mi consultorio. En una ocasión muere mi padre, muere ya grande, 80 y tantos, debía morir, estaba en la edad para morir, y llego al consultorio y el portero me dice: Horacio, no lo he visto hace unos días por el consultorio, ¿por qué no ha venido a trabajar? Y le digo: bueno, mire, Oscar, no he venido a trabajar porque ha fallecido mi padre. Sí, entonces he estado como acompañando a mi madre y viviendo un duelo. Y con la escoba bajo su brazo me dice: yo soy un portero, pero le voy a decir algo a usted que es un doctor. Yo perdí a mi padre hace 10 años y todos los días lo estoy doliendo todavía. Así que no se preocupe, que le falta mucho tiempo para seguir estableciendo el duelo. ¿Qué quiero decir? El duelo es un tema muy complejo, ¿no es cierto? La pandemia activa la muerte y activa duelos, pero bueno, es un
un tema muy interesante a los psicólogos, cuasi misterioso, que bueno, tendremos que afrontar de otra manera mientras dure la pandemia, y después de la pandemia, ¿no es cierto?, tendremos que afrontarlo de manera más o menos ordinaria. Eso es lo que iba a decir. Muchas gracias, doctor Horacio. Doctora Rosario, ¿le gustaría agregar algo? Sí, muy breve, como para cerrar varias ideas se quedaron por ahí sueltas, pero creo que estamos hablando, por un lado, unas magníficas investigaciones que hablan de necesidades o de situaciones que se tienen que abordar. Otra de las cosas al escuchar toda la conversación es de que estamos volviendo la mirada o co-creando nuevos paradigmas y formas de intervención y de concebir la relación maestro-alumno, procesos de enseñanza-aprendizaje, y también estamos revalorando lo que toda la vida hemos dicho, pero ahora ya estamos siendo más congruentes, volver la mirada hacia las dos instancias básicas que son la familia y la escuela. Son las instancias básicas. Por otro lado, creo que voy a utilizar una palabra que espero no les choque, pero lo acabo de vivir, ya habrá otra, en una sesión de 8:30 de la mañana hasta casi la 1, donde surgió en esta conversación lo que estamos hablando, los regalos del COVID. Los regalos del COVID son esto que están haciendo posible ustedes, la comunicación estrecha, totalmente estrecha, hablando desde nosotros mismos. La otra es la necesidad de regresar a aspectos que nos han mantenido como humanidad. Esto es los recursos, las emociones, las metas y los objetivos en la vida. La siguiente es que cuestionemos las verdades absolutas que nos han enseñado como personas, como profesionistas, las ideas de la familia, las ideas de la escuela, las ideas de quién soy yo. A mí hace rato me dijeron unas alumnas con las que estoy trabajando, me estoy conociendo más. Pensé que nunca me había sorprendido tanto de lo que he aprendido de mí misma. Entonces creo que esto se aplica para todo. Hay preguntas de qué hacer con los niños, qué hacer con los adolescentes, qué hacemos. Yo creo que estamos abriendo una mirada psicosocial comunitaria donde vamos a crear nuevos rituales para la muerte, apoyados afortunadamente los latinoamericanos. Tenemos muchísimos rituales que nos han sostenido ante las pérdidas económicas, bueno, pérdidas de las personas importantes en nuestras vidas. Creo que somos una comunidad profundamente resiliente. Y esa es mi postura ante el duelo. Estoy preparando una conferencia precisamente cercana sobre ritos y rituales ante las pérdidas. Y pues mi mirada es positiva, propositiva, y creo que sí han aumentado mucho las situaciones difíciles y problemáticas, pero con este equipazo y el Consejo de Transformación Educativa estamos más cerca que nunca. Yo les mando un abrazo, no sé si ya es el cierre, pero un abrazo para todos. Muchísimas gracias, doctora Rosario. Doctor Mario, doctor Horacio, agradecemos muchísimo cada una de sus aportaciones. También a nuestros ponentes agradecemos por todas las observaciones acorde con nuestra investigación, y también les recordamos que pues esperemos próximamente tener publicado un artículo sobre esta investigación para ponerla a su disposición y que puedan verla de una manera, pues leerla y documentarse más sobre este trabajo que realizamos en el grupo de investigación. Al final vamos a compartir los datos de la doctora Marisela Osorio para poder que también ustedes se informen con nosotros, y cualquier duda, cualquier pregunta, estaremos al pendiente. Vamos a pasar ahora a algunas de las conclusiones de la mesa. Permítame compartir pantalla. Recordemos justamente cuál era el objetivo de nuestra investigación.
Nuestro objetivo fue analizar la experiencia y la representación social de niños, adolescentes y universitarios ante la pandemia. Las conclusiones van a estar, pues obviamente, a mi cargo, la maestra Isabel Niño Higuera, para servirles. Por parte de los universitarios, nosotros anotamos cinco conclusiones principales. Obviamente hubo una modificación en los hábitos de sueño, alimentación y estado de ánimo. Los universitarios reportaron sentirse más irritables y esto tuvo una repercusión en sus relaciones familiares. Sin embargo, debemos resaltar que los universitarios justamente sintieron una mejoría en sus relaciones familiares y lo perciben de esta manera, aunque notaron una diferencia en sus relaciones de pareja. Por otro lado, es importante también mencionar las diferencias entre hombres y mujeres y las significaciones que ellos han tenido, ¿no? Mientras los hombres están más preocupados justamente por los aspectos económicos de la pandemia, las mujeres están más preocupadas por los aspectos psicológicos negativos y por las medidas de prevención. Por otro lado, los alumnos de bachillerato pues también notaron esta modificación en los hábitos de sueño, alimentación y estado de ánimo, aunque ellos notaron una mejoría en las relaciones familiares y en las relaciones de pareja, estableciendo nuevos vínculos, como mencionaban también nuestros expertos. Ellos establecieron estas nuevas estrategias para comunicarse con sus seres queridos, llamadas, videollamadas y utilizar los medios digitales. Por otro lado, es muy importante también resaltar las fuentes de información que ellos estaban considerando, tanto los medios digitales como las plataformas como Facebook, Instagram, como las conferencias que da día con día el subsecretario de Salud, López-Gatell. En los niños es muy importante resaltar justamente que ellos también tienen esta dificultad en el estado de ánimo, se notan más irritables, pero ellos están muchísimo más preocupados que los adolescentes y los alumnos de bachillerato por la situación escolar, principalmente por la sobrecarga. Y es para nosotros muy importante resaltar que la necesidad que tuvieron los niños por resaltar estas consecuencias positivas de la pandemia, que asimismo, como lo mencionan nuestros invitados expertos, es importante considerar todo este mejoramiento a nivel tanto individual como familiar, como en el medio ambiente, que son las principales consecuencias positivas que resaltan nuestros niños y adolescentes. Como conclusión general de la investigación, nosotros resaltamos que los efectos de la pandemia formarán parte de la construcción de niños, adolescentes, alumnos de bachillerato y universitarios. Sin embargo, estas consecuencias, ya sean positivas o negativas, van a depender mucho del contexto en el que se encuentran y las personas con las que convivan, como también nos apoyaron a resaltar nuestros expertos, dando todos estos tips, todas estas recomendaciones para el trabajo tanto con familiares como con los docentes, que vamos a representar una parte fundamental para la construcción de estas nuevas familias. De igual manera, nos interesa resaltar que, pues, obviamente cada una de las opiniones y cada uno de los comentarios de nuestros participantes está muy relacionada con la experiencia que tienen con el COVID-19, con la pandemia y obviamente con el aislamiento social. Si ellos conocen, ya sea amigos o familiares que han sido contagiados o han fallecido del COVID-19. Por nuestra parte es todo. Agradecemos, el Grupo de Investigación en Salud agradece muchísimo su atención, su participación. Obviamente agradecemos a nuestros psicólogos expertos que nos han llenado de agradecimiento, de alegría por compartir sus conocimientos, y esperamos poder dar respuesta a todas estas preguntas que también pues nos gustaría compartir y seguir compartiendo con ustedes. Por mi parte es todo. Le cedo la palabra a la psicóloga Jocelyn Hernández, quien nos va a apoyar con los comentarios y las preguntas del chat. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Isabel, y pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Jocelyn Hernández y de parte de todo el equipo queremos agradecerle su asistencia a esta mesa. Y pues el día de hoy tuvimos la fortuna de contar con la presencia de diferentes participantes desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Italia, Jamaica, así como México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Igual de la misma manera queremos agradecer las felicitaciones y agradecimientos que se han expresado en el chat. Y nuevamente queremos agradecer la presencia de la doctora Rosario Espinosa, el doctor Mario Morales y el doctor Horacio Maldonado. Vamos a estar presentando ahorita unos datos de contacto por si quieren recibir mayor información de la investigación. Y pues finalmente concluimos esta mesa
Y en nombre del Consejo de Transformación Educativa le damos las gracias a todos los asistentes y le cedo la palabra a la licenciada Alejandra Jurado. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los estamos invitando a la siguiente mesa redonda que se va a llevar a cabo el viernes 7 de agosto con el título Experiencia inédita con Paulo Freire en Granada, Antillas Caribeñas. Recuerden que es muy importante que se inscriban en el Consejo de Transformación Educativa. Se van a la página, localizan la mesa a la que se quieren inscribir y acceden al formulario para poder llenar sus datos y participar. Con eso terminaríamos. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Rosario, Horacio, Mario, Gina, Clarita. Gracias, gracias a todos. Doctora Rosario. Creo que hay algo que estamos obviando y lo quiero hacer explícito. La directora de estas investigaciones es la doctora Marisela Osorio. Ella es la responsable de la dirección, la conducción, obviamente con un equipo maravilloso. Muchísimas gracias. Un aplauso para la directora. Muchas felicitaciones, Marisela. Gracias. Felicidades. Muchas gracias, Marisela. Bien, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades a todos. Gracias. Gracias. Cortar, ya no puedo cortar. Unos segundos. Hasta luego, doctor Ferrari. Un gusto saludarlo. Buena semana.